Sí, y media empezaba la promesa. Sí, pero Pablo Vamos a está robarle bien. 15 minutos. Mirá qué cara de bueno que dice. Bien. No sé si tienen algo para comentarse entre ustedes Sí, y después abrimos. No, quería sumar en realidad a esto último que dice Apanala, porque también estaba, digamos, me interesa hacerlo. Este tema de estudiar hacia arriba, desde una perspectiva de las clases sociales. Digo, realmente no hubo tantas, pero hubo programáticas y las hay muy potentes para mí, particularmente, que estudio del grupo de Economía y Tecnología de Plaza, ¿no es cierto? Y todo demás. Pero que no avanzaron, entiendo yo, en una articulación más desde el análisis de clase, ¿no? Por otro lado, lo que tenemos son los estudios más en términos de leads, que en muchos sentidos, en muchos casos, se desembarazan, digamos, de la cuestión del análisis. Entonces, digo, ahí hay una apuesta que hay que hacer, hay una apuesta que hay que hacer, ¿no? Hay un camino que me parece que hay que tomar. Es especialmente importante esto que dice Abono también. Yo quería decir algo que me salté en la exposición y que es fundamental, pero le voy a entrar por otro lado, que es esto de si puede existir una teoría latinoamericana. Voy a llegar a uno, cuando está analizando una realidad específica, sin duda va a encontrar elementos que son propios de esa situación. Yo creo que el elemento de ser países dependientes o coloniales tiene su peso. Pero hay algo que es común, que es universal, que es el hecho de que estamos frente a una sociedad capitalista. Y esta sociedad capitalista, sea europea, asiática, latinoamericana, además, tiene determinadas leyes, me gusta decir a mí, tendencias que uno puede verificar en cualquiera de esas situaciones. Entonces, pensar en teorías específicas o particulares de una parte del mundo capitalista como distintas, que se diferencien de tal manera que no den cuenta del capitalismo como un todo, me parece un camino que no lleva a buen puerto. ¿Qué tiene en común Inglaterra del siglo XIX con la Argentina del siglo XXI? Tienen en común que hay apropiadores y expropiados. Y eso es lo que yo no dije en la presentación, que es muy importante, que los grupos sociales fundamentales, como nosotros lo definimos, no están definidos a partir de tomarlos de Marx o tomarlos de Lenin, sino de tomar esta especificidad o estas dimensiones de posición que remite a propiedad y función, que son las que así las expresa Gramsci para referirse al análisis de la relación de fuerzas objetivas, que es la estructura. Propiedad, digo, posición y función es la manera de construir los grupos sociales fundamentales. Entonces, lo primero que tenemos es propietario de qué? De sus condiciones materiales de existencia. No medios de producción, es más que eso. Es la posibilidad de reproducir su vida sin necesidad de entregarla a otro. ¿Qué son las condiciones materiales de existencia? Las fuerzas productivas sociales. Por ahí yo ponía el ejemplo, cuando uno dice hay una fábrica recuperada. ¿Recuperaron los medios de producción? Sí. ¿Recuperaron las fuerzas productivas sociales? No. Entonces siguen siendo expropiados. Ese es el primer gran corte. Y después, dentro de los propietarios, uno puede distinguir entre diversos grados de acumulación de propiedad, que por supuesto se refleja en distintos grados de poder. Me parece que un conocimiento o una teoría que no apunte a la universalidad no es una teoría.
No sé si quieren hago otra introducción, si no abrimos en estos minutos que nos quedan. Sí, no, mi primera reflexión es disentir de lo que acaba de decir Nicolás. Eso, obviamente. Disentir en el sentido del planteo de la universalidad del desarrollo de un modo de producción y no dar cuenta de sus especificidades. La especificidad propia, además del capitalismo latinoamericano, uno tendría que diseccionarla, y yo creo que por mi defecto, digamos, como investigador, yo siempre tiendo a diseccionar dónde enfatizo los debates, ¿no? Creo que hay un primer ámbito, digamos, del desarrollo del capitalismo que ha generado procesos de formación capitalista muy disímiles, ¿no? No ha sido de la misma forma en que se ha construido el capitalismo en los países centrales como en los países periféricos. En algunos resueltos bajo un formato distinto, como es el caso de los países dependientes anglosajones en relación a los países de descendencia ibérica, ¿no? Han tenido una conformación distinta. Las prácticas de esas instituciones, de las potencias coloniales, generaron diseños institucionales que curiosamente fueron replicados siglo tras siglo. Por ejemplo, hoy en día tenemos el formato del latifundio, como expresión heredada de la marcación peninsular de cómo construyó la expropiación de la tierra en el continente, ¿no? Esa práctica se ha mantenido casi inalterable 300, 400 años. Eso por un lado. Después, las dinámicas, ese es el primer punto, la formación. Después, las dinámicas en las cuales las economías se han insertado en forma periférica, en nuestro caso, en forma periférica o en forma dependiente a las economías hegemónicas, le da una conformación social muy disímil a la estructura social. ¿Por qué? Porque la base incluso de nuestro capitalismo tiene diferentes prácticas, desde prácticas no capitalistas, que nosotros, obviamente desde el centro, desde los centros urbanos de las ciudades periféricas, no reconocemos esas prácticas no capitalistas de población originaria, o de pueblos indígenas, o de comunidades que tienen otro tipo, ¿no?, de intercambios económicos y que siguen existiendo al día de hoy, en mayor o menor envergadura dependiendo del Estado-nación construido en el siglo XIX. Y por otro lado, la conformación y la irrupción del proceso industrialista de los modelos sustitutivos generó, sobre todo en el Cono Sur, un mapa de construcción económica política muy disímil, muy distinta. Primero, con respecto a muchos países de la región, pero en términos del propio procedimiento en el cual los individuos se reproducen continuamente. ¿Bien? Esa necesidad de entender las heterogeneidades y entender las especificidades, yo creo que esa es la raíz propia, además, latinoamericana. Sí, Nicolás y Manuel, no sé si alguien más quiere hacer alguna intervención. Pablo, Nadie niega que haya que atender a las especificidades. Ahora, una cosa es ver cómo en concreto se ha dado el desarrollo capitalista en determinada formación social, y otra es pretender que eso tiene una explicación teórica diferente a la capitalista. Yo creo que hay un problema. Yo esto me saltó, así me pegó hace unas cuantas décadas, leyendo la cuestión agraria de campo, porque uno tiene la imagen del desarrollo del capitalismo en el campo, un poco tomada de la lectura del Capital, donde es el avance de las relaciones capitalistas sin que haya perduración de otro tipo de relaciones, fortalecimiento con el avance del capitalismo de otro tipo de relaciones. Pero Kautsky cuenta eso para Alemania. Entonces, y vos hablabas de los pueblos originarios. ¿Estamos tan seguros de que algunas de las nacionalidades o grupos étnicos europeos no mantienen tanta especificidad como los grupos originarios en América Latina? Que no mantienen sus idiomas o sus dialectos, que no mantienen sus costumbres, que no mantienen... Yo estoy seguro que eso desconocemos, pero no que no existe. Entonces, una cosa es la especificidad de una formación, y efectivamente en el proceso histórico se combinan distintos elementos, y otra cosa es, esto tiene una legalidad distinta al desarrollo capitalista europeo, o donde primero empezó.
Yo creo que esa es una diferencia teórica que podemos comparar o me gustaría más a mí confrontar. Bueno, derecho a réplica. Recuerda que pacto de caballeros y damas es quien critica, escucha la respuesta, vuelve a criticar, tiene que volver a escuchar la respuesta. No tiene Si fin. no, es que él no tiene que volver a escuchar. Se lo digo como coordinador de 60 mesas. ¿Bien? Manuel. Son los pactos no escritos. Después ya. Porque si no, Después de Pablo, hacer la réplica. Vale. Me gustan mucho las intervenciones. Nosotros siempre planteamos que es un espacio más distendido, así, y después vienen como colegas muy sesudos a decir cosas muy profundas. Pero quedamos todos, ok, está bien, un poco de sanguchito, pero. Me parece que está, digamos, un poco lo que planteaba Lalo, como los problemas al comparar y demás, me remite a esta cita, digamos, que se usa bastante en los estudios de movilidad, estructural en general, de San Agustín en cuanto al tiempo. Él decía un momento, hasta reflexionar sobre el pasado, el futuro, que decía, mido, pero sé lo que estoy midiendo. ¿No? Me parece acá un poco pasó lo mismo, 3 clases, 4 clases, ¿qué es lo que estamos midiendo? Que en última instancia remite, digamos, y también se solapa con la discusión esta de si era latinoamericano o no, de hacerse cargo de la teoría, en última instancia, contrastarla empíricamente, pero después volver a la teoría, no solamente medir y ya está. No puedo pasar años y años o décadas con un mismo esquema de clase y nunca ver la validez del esquema de clase. No estoy midiendo lo que quiero medir, no estoy midiendo lo que quiero medir, es otra cosa. Me parece que algo de ese ejercicio nos falta, pero más como colectivo. ¿No? Aprovechando no está Raúl, él hizo bastante mala escuela con esta cuestión del rendimiento empírico, me parece. ¿No? Sí, ya se lo he dicho muchas veces, no pasa nada. Pero hay algo más, digamos, ¿no? Con una jugarse con las definiciones teóricas, hacerlas efectivamente operativas y bueno, esto es lo que estoy midiendo, es lo que yo quiero medir, estoy midiendo otra cosa. Eso por un lado. Y sostener. Claro, sostenerlo, cambiarlo, ver qué pasa después. Esto no funciona así, veréis un problema. Que un poco, el mejor maestro es Wright, en ese sentido, me parece, más cercano que tenemos. Es el más metodológicamente más honesto, mostrando todos los problemas que tiene el esquema, ciencia. Bien. Después, en segundo lugar, me empecé a ver un desafío, digamos, de empezar a trabajar cuestiones más de economía, pensando en modelos de desarrollo, digamos que nos quedan bastante ajenos, por momentos, siento. Tercera, otra cuestión, como bien dijo Nicolás, la elección de 1983 supuso un desafío enorme para la ciencia social. ¿No? Porque todo el mundo esperaba, fue como una novedad tan grande, digamos, que surgió todo, o sea, buena parte de la discusión de su viaje electoral pasa por esa elección. Y en un punto también me parece que un desafío de nuestra generación, o el desafío, digamos, de la actualidad, es pensar si la elección de 2015 no fue una elección similar a la 83. No. Entonces ahí hay que pensarlo. Y por último, algo que quiero recuperar, que me parece muy importante que dijo Verónica, con el promedio, digamos, que está en un momento más de reconstitución, o posible reconstitución del sistema público de estadísticas, y es un buen momento para nosotros como, más de la academia, empezar a fortalecer o ayudar a esa reconstitución y poder establecer nuevos canales de diálogo. Que me parece que muchos se han cortado, también pues han cortado esos programas, esos equipos. Esas cuestiones. Bueno, puede ser muy breve, porque si no va a pasar los intereses. Pero me gustó mucho las presentaciones, que me dio mal de que no llegué a escuchar toda la presentación de Verónica. Pero lo que vi es un denominador común en la presentación de los tres. ¿Trayectoria según clases sociales? Sí. En breve. Pero pasen. Sí. Ya estamos terminando. Vi un denominador común que me parece interesante como desafíos para el campo, que es cómo hacer valer la dinámica del conflicto cuando realizamos taxonomía sobre clases sociales. Por supuesto, en los autores que tienen raíz marxista esto está presente, pero en relación, Nicolás lo dijo claramente, la distinción entre grupos sociales y clases sociales, pero creo que sigue siendo un gran desafío incluir en los trabajos la dimensión del conflicto y la participación en la lucha de clases. Quizás más a mí, que trabajo más con las teorías de Germán y de Weber, incorporo algunos elementos de
teoría neomarxista, pero creo que eso fue un denominador común, porque el concepto de clase social es un concepto netamente relacional, vinculado con una desigualdad en el control de recursos estratégicos, y el conflicto es algo que se deriva, es una derivación necesaria del concepto de clase social. Y entonces eso creo que tiene que ser sumamente necesario en las clasificaciones, y lo dijeron los tres en sus presentaciones. Lo que no se ve luego con frecuencia son categorizaciones o clasificaciones en donde esto aparezca como un elemento central. Es una derivación y es una premisa. Es una premisa porque el grupo social es el resultado de un comportamiento. Sí, yo quería la clase social. O sea, también uno podría pensar el grupo social en tanto al comienzo hubo un acto de expropiación de una clase hacia nosotros, que también es un pensamiento. Es mucho. Verónica. No, sí, lo que quería decir un poco tiene relación con esto que dice Pablo, y en realidad retomar lo que dice Manu. En realidad me parece, no sé si la situación es la misma en relación al momento, digamos, del 84. Sí, nos impone, digamos, desafíos en términos, que no sé si tiene que ver con el estudio específico, digamos, de la estructura social, o tiene más que ver justamente con este tipo de articulación que está planteando Pablo, que me parece que es un tipo de articulación que está presente muchas veces, incluso, digamos, desde una perspectiva marxista, está presente en la intención de quienes hacemos este tipo de trabajo, en la preocupación a partir de la cual se disparan, pero no necesariamente después esto lo avanzamos en la investigación en articulaciones conceptuales y demás. Digamos, como diría la canción de Silvio, no llegan historias y se quedan ahí, o sea, como que no terminamos esa parte, ¿no? Entonces digo, por ahí tiene más que ver con esto otro, digamos, estas articulaciones son las orientaciones de las distintas capas de la clase trabajadora, con esta discusión sobre que apareció en varios momentos acá sobre los sectores medios, por llamarlo de alguna manera, y sus orientaciones y sus acciones, etcétera, etcétera. Me parece que es esa otra cuestión que es la que está por ahí como faltando también trabajar en el campo, ¿no? Digo, que estaba por ahí más presente claramente como programática en SIGSO, ¿no es cierto?, en términos de articulación de estos dos ejes, pero me parece que profundizar en eso es fundamental. Y sería necesario en este momento. Nosotros tratamos de hacerlo, no sé si... Sí, digo, estaba como más presente, tal cual. Si mantenemos la tradición. Ahora te toca tu derecho a réplica. No, es cortita, nada más. Tiene que ver con los procesos. A ver, en un momento iba a mencionar el ejemplo. Voy a ir al lado más metodológico. Si todo es igual, no implicaría, vuelvo a lo que dice Sartorio, dice Beseworski o Tom. Si todo es igual, no merecería encontrar elementos comparativos, porque todo es igual. Y yo creo que obviamente las consideraciones de distribución, la configuración de los grupos, usando el mismo esquema de clase, uno va a encontrar cosas distintas en América Latina en relación a Europa. Los esquemas de clase que usa Nicolás o que usa el grupo Pinza. Eso, ya solo ese hecho de encontrar cosas distintas usando la misma clasificación debe llamar la atención de por qué se producen esas situaciones que son distintas en dos procesos históricos distintos. Y en ese sentido yo reivindico obviamente un papel no colonial de observar los procesos latinoamericanos, y lo reivindico con fuerza, ¿no? Con medias tintas, ¿no? No compararse con comparar. Bueno, estamos bastante sobrepasados de la hora. Yo les quería agradecer a los tres panelistas, los dos les queremos agradecer con Manuel. Creo que, bueno, voy a retomar algo que dijo Lalo, que era esta cuestión de que una vez se encierra en su comunidad, o esta cosa muy parroquialista que tenemos a veces en las científicas sociales. Entonces, un poco, como dije al principio, estos encuentros tienen un poco que ver con romper eso, y creo que logramos, ¿no?, el objetivo. Hubo mucho debate,
quiero, bueno, agradecer particularmente a Verónica y a Nicolás, y me parece que, bueno, quedaron bastantes cosas para seguir discutiendo. Con Manuel habíamos pensado esta cuestión de la relación entre la estructura y los comportamientos políticos como una próxima actividad más hacia adelante, y surgió y emergió hoy en la mesa, así que, bueno, los invitamos a participar. Ahí Nicolás nos trajo, la verdad, esta anécdota del 83, y creo que no sé si pensar o no, si es lo mismo como dijo Manuel, pero sí que abre ese debate, ¿no? Digo, estamos todo el tiempo como implicados por esa relación entre lo político y los estratos sociales, los grupos sociales o las clases sociales. Bueno, tenemos muchas que sí. No es lo mismo, en qué sentido. En lo que se expresa en el 83 es el resultado del cambio de los 60, 70. Esto es la realización de aquello. En ese entonces es también una torsión, pero es una torsión en la misma sinfonía. Aquello fue. No, y una última así, reflexión que también dejar retomando algo que dijo Verónica y por ahí algo que también decía Nicolás, cómo a veces los debates de las ciencias sociales trasladan, tiene que ver un poco con esto de los comportamientos políticos, trasladan al sentido común, entonces repensarlos también como grupo, como muchas de las nociones que usamos y que de la fundación de la sociología para entender la realidad son usadas también por los agentes para definir su posición de clase y para generar enfrentamientos y distinciones. Por ahí retomar esto de los efectos psicológicos que tienen ciertos debates de las ciencias sociales que se hacen en sentido común y que después generan, como usted decía, ¿no?, desintegración de la luz. Entonces me parece que este también es como otro tema pendiente que tenemos como colectivo. Sociología de guerra. Sí, como cuando el COVID decía. Sociología de guerra. Sociología de guerra. Bueno, gracias a todos y a todas. Y bueno,